de clase siempre me daba algo y al final del semestre o del año era cuando también me aquejaba. Tengo problemas en la garganta. Yo creo que de tanto cantar canciones y tomar con hielo las cosas en la madrugada, eso es lo que me afectó en su momento determinado. Así que cuidado cuando a ustedes les toque también, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno se gana después de eso. Lea, Milena. Entonces, vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Por otra parte, efectivamente, gracias, Karen. Por otra parte, también con el doctor Alberto Mejía, él prepara, como quien dice, repasos y realiza actividades a ustedes para que también lleguen bien afinaditos el día del examen. Entonces, obviamente, pues esa es una de las prácticas que ya hemos tenido en forma reiterada. Por lo tanto, el doctor Mejía sí maneja los temas, ¿verdad? Y sí hace lo que ha hecho en los últimos años en que me ha colaborado conmigo en las actividades que nosotros realizamos. Entonces, en este caso, pues ya les decía yo, ¿verdad? El día de los repasos, pues él lo anuncia con tiempo y les avisa para que no haya ningún inconveniente. O sea, anticipadamente se da la noticia, la hora, el día y el link que se va a utilizar para efectos de los repasos. Así que van a estar bien informados para que no caiga así tan de sorpresa que no sepan ni siquiera qué se va a hacer, ¿verdad? Así que no se preocupen. Por información, nosotros los mantenemos, ¿verdad? No sé, ¿alguna otra pregunta, duda, chisme, chiste, ¿verdad? Que quieran ustedes transmitir? Son bienvenidos. Conmigo no hay ningún problema. Bueno, en virtud de que no lo hay, entonces recordando un poco el pasado, al menos el martes que tuvimos clases, no así el jueves, pues habíamos ya llegado al punto de la antijuricidad. A ese punto era el que nos encontrábamos. Habíamos visto de alguna manera que efectivamente la tipicidad se había agotado. Habíamos llegado a la conclusión que de acuerdo a la teoría finalista, el elemento subjetivo ya no estaba en la culpabilidad como era antes, ¿verdad? En la teoría neoclásica y clásica, que en la culpabilidad es donde se colocaban los elementos subjetivos genéricos y específicos. Ahora, obviamente, con esta nueva versión, pues, y de acuerdo a la presentación en PowerPoint que todos ustedes tienen ahí a la vista, pues ya bien, ahí mismo dice en letras amarillas, después de los elementos normativos, en cuanto al tipo subjetivo, el dolo, la culpa, están precisamente ubicados en la tipicidad. Ahí es donde se analiza y se determina. Para que pueda existir tipicidad, tiene que adecuarse o tiene que ser determinarse en el momento en que se haga la tipicidad, en el momento en que se analice si esa conducta humana llena los requisitos o los requerimientos, porque de alguna manera así son. Los elementos de la tipicidad son requisitos que tiene cada tipo penal, al cual nosotros no podemos apartarnos, ¿no? Recuerden, como les digo, y ustedes tan bien como yo saben, cuando se trata de derecho público, no está sujeto a varias interpretaciones, dada la naturaleza de lo público. No está sujeto a interpretaciones. Entonces, las palabras, tal y como también lo dice en algún momento en la ley de organismo judicial, se entenderán en su sentido estricto, ¿no? Entonces, para evitar interpretaciones distintas, que haya una interpretación por parte del juez
una interpretación por parte de la defensa y otra interpretación por parte del Ministerio Público. Entonces, obviamente, la naturaleza pública hace que efectivamente esa sea prácticamente una interpretación prácticamente literal y en su sentido obvio. Eso es una también de las características que nosotros podemos encontrar en el tema de la legalidad. La legalidad en cuanto a como garantía del derecho penal. Eso es prácticamente una garantía para que las normas no se estén interpretando de manera distinta, ¿no? Y que en un momento determinado pueda perjudicarnos también al momento de querer aplicarnos esa norma, pues. Eso es la idea. Y solo como referencia le cuento que esto no es nuevo, pues. Eso incluso ya en aquel libro que a ustedes le mencionan muy frecuentemente, ¿verdad? Como cómo fue que el derecho penal empezó a organizarse y que se generó un libro que se llama Del delito y de la pena. Y ahí precisamente dentro de los principios que ahí desarrolla precisamente, ¿se recuerdan ustedes del autor? Incluso vamos a ver si el doctor Alberto Mejía se recuerda también quién fue el autor de ese libro y que lo mencionan mucho en las clases de Derecho Penal 1. Sí, Derecho Penal 1, pues. Cuando estábamos hablando de que previo a la teoría clásica, pues este fue el autor que creó y fundamentó o generó los principios básicos del derecho de la teoría del delito. ¿Se recuerdan ustedes? No fue Beccaria. Exactamente. Beccaria. Él fue precisamente esto, ¿no? Exactamente, él fue. Es con doble C, mi estimado doctor. Entonces, él fue el que precisamente ya dentro de su escrito. Es un libro bastante interesante. A mí me llamó mucho la atención y como siempre, ¿verdad? Esa curiosidad femenina que me caracteriza. Y decía, pues, ¿dónde puedo conseguir ese libro, no? Y me parecía muy interesante y ese libro de Beccaria y toda la cuestión. Finalmente, en uno de mis viajes a las especialidades en una librería, lo encontré todavía. Cesare Beccaria, exactamente. Cesare, ¿verdad? Entonces lo encontré en una librería. Y obviamente, ¿verdad? Pues la curiosidad que tenía por haberlo encontrado, yo encontré prácticamente, dije yo, chica, he llegado ahí a la gloria. Y a leerlo, es muy poco, casi nada lo que se anuncia por parte de los profesores. Digo yo, con todo respeto a mis profesores, lo que contiene el libro y lo que desarrolla en él, no es nada con lo poquito que nos mencionan acerca de él y las cositas muy breves. Prácticamente no nos dicen nada. Cuando ya leemos el libro, es un libro, pero de lo más interesante. Y obviamente la capacidad de Beccaria es increíble para anticiparse tanto, incluso, que muchas de las ideas contenidas en ese libro todavía son aplicables y fundamentan muchas partes o muchas cosas que el derecho penal. Y él fue el primero que lo sistematizó. Y entonces a mí me dejó bastante sorprendido al tener la oportunidad de leerlo. No es un libro realmente muy grande, es relativamente pequeño, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si de repente lo encuentro por aquí entre todos estos papeles y libros que tengo por acá. Y entonces realmente me quedé sorprendido y son de las cosas que, como les digo yo, debería ser casi una lectura obligatoria para penal. Ese libro de Cesare Beccaria, porque efectivamente, como les digo yo, encuentran ustedes ideas y análisis sobre la pena de prisión, incluso sobre lo que se analiza la prisión y cómo debería ser esta, pues, y en qué casos debería proceder.
ahí él lo analiza precisamente también estas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, pero ya digo yo que ya hablé mucho de esto, ¿no? Y entonces ya no voy a llegar a lo que necesariamente queríamos, ¿no? Entonces yo les decía que efectivamente eso es una de las características tanto del derecho público como también la legalidad. Entonces, en el sentido que en la legalidad decimos de que las palabras se entenderán en su sentido obvio y estricto. ¿Mm? Eso es la forma en que se da la legalidad. ¿Mm? Y que obviamente las palabras van sencillas y claras para que esto sea entendido muy fácilmente por cualquiera que lea precisamente las normas de derecho penal. Entonces, las palabras y los conceptos deben utilizarse en las leyes penales, las más sencillas, las más claras, las más precisas, porque eso es parte de la legalidad. No solamente que la ley, que las conductas estén determinadas en la ley y que la pena esté señalada, sino que también que las palabras o en la forma que se redacte también deben ser clara y sencilla para que cualquier persona sin mucho estudio especializado pueda precisamente saber qué es lo que la norma está regulando y entenderla muy claramente. Como les digo, resulta muy interesante realmente, ¿verdad? Como le digo, a mí me dejaba muchas dudas siempre cada vez que me daban clases y obviamente a lo largo del tiempo pues fui de alguna manera tratando de aclararlas y eso es parte de vivir en este mundo del derecho penal. Tener esta capacidad o estos conocimientos para poder tener eventualmente y oportunamente argumentos o saber cómo expresarlos. Vale. Entonces, como les digo, eso es importante en cuanto a la tipicidad, ¿verdad? El analizar o determinar realmente si el tipo penal regula un delito doloso o un delito culposo, en todo caso preterintencional también, ¿no? Pero también ya encontramos de que nuestro derecho penal, pues en los casos que hay delitos culposos, claramente tiene que estar determinados de esa manera. Solo habrán delitos culposos en los delitos que expresamente lo señala la ley, porque eso es precisamente la interpretación restrictiva precisamente del derecho penal en cuanto a que los delitos culposos solo se pueden aplicar a los delitos que expresamente la ley así los determina. Si no está en la ley, que es parte de la legalidad, de un delito culposo, nosotros no podemos tratar de crear o inventar de que distintos delitos o cualquier delito pueda en un momento determinado realizarse en forma culposa o en forma imprudente, como también es otra forma de decir precisamente o hablar sobre el tema. Entonces, yo les decía que eso es hecho. Entonces, una vez que ya, como lo dijimos también, una vez que sale del filtro de la tipicidad, ya estamos precisamente en una conducta ilícita. Y esta conducta ilícita, pues, se traslada, obviamente, para su siguiente nivel de análisis. Su siguiente nivel de análisis, que es la antijuricidad. La antijuricidad. Y que de alguna manera, pues, ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Que era una conducta contraria a las normas establecidas, contraria a la ley. Por eso es que hablamos de ilícita. Entonces, ahí obviamente estamos ante esta situación. Entonces, para analizar, como también ya lo habíamos anunciado, determinar si existe o no antijuricidad, lo que tenemos que irnos definitivamente es a lo que está regulado en el artículo, me parece que es el 24 del Código Penal, el artículo 24 del Código Penal, en donde efectivamente ahí en estos, ahí en el artículo 24 están las causas de justificación.
¿Mm? ¿Ah? Ahí están las causas de justificación. Y ahí encontramos, obviamente, bueno, de acuerdo al artículo 24, la legítima defensa, encontramos el estado de necesidad, el legítimo ejercicio de un derecho o el ejercicio de una función, ¿verdad? Ahí es donde encontramos precisamente el tema. El tema de que tenemos que someter esa conducta humana para ver si califica para estar en una causa de una causa de justificación. Y ya les decía yo, ¿verdad? Que para que la certeza jurídica o cómo se determina la antijuricidad es por la ausencia de causas de justificación. Así es como también podemos llegar a esa conclusión. Si no hay causa de justificación, entonces obviamente no hay, obviamente, si no hay antijuricidad, obviamente la conducta sí es antijurídica. Pero si encontramos, por otra forma de decirlo, una autorización o permiso para realizar una conducta delictiva, porque precisamente se adecúa a lo que señalan esas causas de justificación a una de ellas, entonces obviamente, definitivamente, definitivamente no habría delito. No habría delito. Obviamente no habría delito porque hay autorización o permiso para actuar, por ejemplo, en legítima defensa, o cuando se trate de un estado de necesidad, ¿verdad? O cumplimiento con el deber, que es prácticamente lo que está regulando el legítimo ejercicio de un derecho. Son distintas formas de interpretar ese artículo, pero eso también es parte de esto, ¿verdad? El legítimo ejercicio de un derecho, ¿va? Y en la lectura pues lo vamos a entender, que efectivamente así es como debe de realizarse, ¿verdad? Así es como debe de realizarse el siguiente nivel de análisis. Recuérdense que les hablaba también de la teoría de los elementos negativos del tipo, ¿no? Que era la teoría manejada por Muñoz Conde en España, en el que él une la tipicidad y la antijuricidad, y que le llama la teoría de los elementos negativos, precisamente, porque de alguna manera al hacer el análisis de las causas de justificación, es lo que sobresale, es lo que sobresale y es lo que debemos analizar. Por lo tanto, nosotros a través de los elementos negativos del tipo, como son las causas de justificación, entonces vamos a determinar precisamente si hay o no antijuricidad, ¿verdad? Hablamos de permiso o autorización, ¿verdad? Permisos o autorizaciones para realizar conductas típicas. Así es. Dado aquello que habíamos dicho, ¿verdad? Que una conducta típica no necesariamente lo hace antijurídica, no necesariamente es antijurídica. Podrá ser un ilícito penal, pero realmente al llevarlo a nivel de antijuricidad, resulta de que sí es típica, mas no antijurídica. Eso es lo que tenemos que analizar. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros realmente en la práctica sin hablar ya tanta de teoría? ¿Qué es Doctor, disculpe. Sí, a sus órdenes, mi estimada Carolina Romero. Gusto de verla. Igualmente. ¿Usted también es Romero, es apellido? Sí, así era el apellido de mi papá. Ah, bueno, lo que pasa es que como usted parece mi tía, porque también es orellana. O primos, fíjese. También por ahí va la iguana, decían en mi pueblo. Por ahí va la iguana. De puro Zacapa, fíjese usted. Sí, no, mi familia se origina en los orígenes son allá en Jutiapa. Para ahí exactamente. Entonces, yo lo quería molestar porque fíjese que sí entiendo de que pues la conducta típica no necesariamente es antijurídica, pero no me imagino qué cosa podría ser eso.
¿Cómo así? ¿Qué cosa podría ser eso? ¿Qué conducta podría ser típica y no ser antijurídica? Bueno, así pues. digamos, llevar a un niño a la escuela es una conducta típica que va a hacer una madre con su niño. Y no es antijurídica, pues, pero... Bueno, pero recuérdese que el ejemplo tal vez no sería el mejor porque tira la confusión. Recuérdese que llevar al niño a la escuela no es jamás una conducta típica, ¿verdad? Exactamente, porque estamos hablando en el campo de derecho penal. Y para que haya derecho penal tiene que poner en riesgo o en peligro o violentar de alguna manera un bien jurídico tutelado, para que esta conducta sea típica. Entonces, ¿qué es lo que no casa? Por ejemplo, pensemos en lo más sencillo, el homicidio. El homicidio está penado por la ley. Tenemos a una persona que disparó contra otra y efectivamente el disparo que hizo le provocó la muerte. Por lo tanto, si hay conducta humana, sí es típica porque llena todo, exactamente como dice Gustavo, llena todos los requisitos o requerimientos para hacer conducta humana, para que ésta sea típica, pero resulta que nosotros al analizar vía la antijuricidad y analizamos la legítima defensa, resulta que él efectivamente lo mató y le disparó, pero resulta que él lo hizo dentro o por una legítima defensa, porque había se dan los elementos, por ejemplo, que concurren en el numeral 1 del artículo 24 respecto a la legítima defensa. Él mató porque efectivamente estaba siendo agredido ilegítimamente, él no había provocado la agresión y obviamente él se defendió ante esa agresión. Entonces mató. ¿Es una conducta típica matar? Sí. ¿Es antijurídica? En este caso, no en todos. En este caso, ¿es antijurídica? No, porque le hizo, como quien dice, en legítima defensa. Como lo hizo en legítima defensa, ahí tenemos una conducta típica, ilícita, porque está prohibido matar, y eso lo encontramos incluso en el decálogo de Moisés, no matarás, pero resulta que él lo que hizo fue defenderse. Es decir, es algo que resulta hasta muy natural precisamente realizarlo. Ahí es el caso, mi estimada. Sí, yo creo que me estaba confundiendo con las otras cosas que estaba diciendo. Va a perdonar. No, no de ninguna manera. Y muchas gracias por la aclaración hoy. A sus órdenes. Nos seguimos escuchando. Por Dios, exactamente, así es. Sí. Algo que les quiero decir, usualmente también en clases sucede, sobre todo en las clases presenciales y a veces, o muchas veces en las clases virtuales, hay mucha gente que no pregunta porque tiene miedo de preguntar, porque se dice, de repente voy a preguntar y voy a preguntar algo tonto y todos se van a reír de mí. Algo que tengan ustedes como principio cuando son estudiantes y tienen dudas, no hay pregunta tonta. No hay ninguna pregunta que se pueda catalogar de tonta. Las tontas son las respuestas cuando no se dan fundamentadas, pues. Entonces, las respuestas son más fácilmente que se den tontas que una pregunta. Una pregunta se hace porque realmente tiene una duda, no comprende, ya sea porque no logró entender bien o de repente el profesor no logró explicar lo importante o necesario, ¿verdad? Para que todos comprendieran realmente lo que se estaba dando. Así que por favor, no tengan temor de levantar la mano como alguien lo hizo hace un momento, pero parece que se arrepintió. Entonces, no tengan pena y entonces ustedes pregunten. Como les digo yo, no hay pregunta tonta. Las respuestas son las tontas, más no la pregunta. Por favor, Orlando, cuénteme. Lick, buenas tardes. Perdone, fíjese que a mí no me queda claro lo de la antijuricidad. ¿Por qué? A ver. No entiendo porque usted menciona sobre la tipicidad, ¿sí?, del delito. O sea que es no, el delito todavía no hay. Estamos viendo si hay o no delito. Recuérdese. Claro, claro. Sobre, o sea, si es sobre la tipicidad, pero mencionaba usted la antijuricidad. Sí. Poniendo como ejemplo el artículo 24 sobre las causas de justificación.
Exactamente, que ahí están las causas de justificación, exacto. Entonces, la antijuricidad es que no encuadra dentro de la tipicidad. No, la tipicidad es perfecta, porque si no fuera perfecta, digamos perfecta, ¿no? Si no fuera perfecta y efectivamente no tuviera las características de delito de esa conducta humana, jamás hubiera podido llegar al otro nivel, que sea antijurídica. Entonces la conducta es típica, pero resulta que hay una causa de justificación, hay una razón establecida en la ley por las cuales ese delito no se debe de castigar o penar. Exactamente, Luis Fer. Está autorizado o permitido en la ley realizar una conducta típica cuando efectivamente encaje o encuadre dentro de lo que son las causas de justificación. Como le digo, todos los delitos o supuestamente tipos penales, conductas típicas o ilícitas están en ley, pero resulta que él tiene una razón y hay una justificación para haber actuado de esa manera y haber realizado esa conducta típica, para realizar esa conducta ilícita. Por eso es que decíamos que la antijuricidad son permisos o autorizaciones para que una persona, un ciudadano, pueda realizar conductas típicas o ilícitas. No sé, o todavía me falta. Sí, creo, sí, ya más o menos ya le voy agarrando. Gracias, Lick. Gracias. Hay un pequeño chistecillo de profesores. Se puede decir que la tipicidad es una conducta cotidiana que está penada por la ley. Sí, esa cotidianidad me llama un poco más la atención, pero sí, es una conducta típica. Claro, la antijuricidad o que hay una causa de justificación sería, como quien dice, lo extraordinario, lo especial, porque normalmente las causas de justificación son muy pocos los casos en que efectivamente se aplican. Se aplican porque normalmente no hay ni causa de justificación. Por otra parte, no estamos todavía en proceso penal, en derecho procesal penal, pero resulta que cuando ustedes alegan alguna eximente de responsabilidad, quiero decir, si es causa de justificación o causa de inculpabilidad, si ustedes la alegan como abogados defensores, o así es como lo está tratando de justificar la persona o el sindicato, él, o sea, el que alega o lo afirma, tiene que probarlo. Él es el que tiene que probar que efectivamente concurrieron todos los elementos para poder determinar que él actuó en legítima defensa o un estado de necesidad o el ejercicio de un derecho, el legítimo ejercicio de un derecho. Él es el que tiene que probarla. No va a ser el Ministerio Público. El Ministerio Público le imputa un hecho y obviamente él dice, no, es que yo lo maté porque fíjese que yo me estaba defendiendo. Entonces, ese alegato hace que la carga de la prueba, como nosotros decimos procesalmente, caiga en él y él deba de aprobar. El que afirma algo debe de probarlo. El que afirma y no prueba es como que no ha dicho absolutamente nada. Y eso es algo normal y natural, no necesariamente en el campo jurídico. Hablando de palabras coloquiales y que de alguna manera parece que se convierten en palabras jurídicas o en principios de derecho, que antes se decían allá en mi pueblo, allá por Oriente, que se decía, cuando yo digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Esa afirmación es lo que hace que precisamente nosotros digamos, el que afirma algo tiene que probarlo. Entonces, cuando alguien decía eso, decía, cuando yo hablo y digo, no son pajas, no son babosadas, es porque yo tengo cómo probar que efectivamente eso sucedió. Entonces, el dicho ese era coloquial muy común en aquellos tiempos, ¿verdad? Que cuando yo digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. ¿Qué mejor forma de comprobar lo que yo estoy afirmando, ¿no? Efectivamente. Bueno,
Entonces, no sé si quedó tal vez algo más claro en todo ese caso, pues. Y obviamente ya en los juicios y procesos no es fácil precisamente probar estos extremos. No es fácil porque prácticamente todos van a estar en contra, sí, lo que quiere justificar y que él fue y que no sé qué, que no sé cuánto. Siempre va a haber alguna situación, porque lo que miran es que él mató, él le disparó y lo mató, pero esa otra circunstancia, en muchos casos, incluso si alguien lo lee en el periódico, no muy lo cree, ¿verdad? No los convence, ahora son babosadas, son pajas, ¿verdad? Ahora está diciendo que era legítima defensa, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, pero bueno, en todo caso, esa es la razón. Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes, René. Esto quiere decir, licenciado, que si hay una causa de justificación, sí existe la tipicidad, pero la antijuricidad no se va a precisar en ese caso entonces, licenciado. Claro, no se da la antijuricidad y por lo tanto no es delito, porque estamos analizando si concurren a esa conducta humana todos los elementos que nosotros dijimos son necesarios e imprescindibles para poder calificarla como delito, o lo que define a una conducta como delito, pues. Y obviamente si ya se justifica la conducta típica, entonces ya no es delito, pues. Y como no es delito, entonces ahí opera lo que dijimos como definición de un eximente de responsabilidad, una circunstancia por la que no es posible aplicar una pena. Eso tiene que ser así. Perfecto. Bueno, entonces, obviamente, eso nos obliga a leer detenidamente, y eso lo tenemos que hacer, aunque ustedes ya lo vieron, de leer detenidamente el contenido de las causas de justificación y entender la norma. Entender el presupuesto hipotético contenido en esa norma para saber si es aplicable o no. Y entonces lo que pasa es que cuando nosotros miramos esto, no nos dan una explicación así precisa y concreta, ¿verdad? Porque todos los llevan de teoría general del delito, penalistas y toda la cuestión, mas no piensan que el día de mañana, pues en un proceso penal, tiene uno que tener un control y un manejo de esas normas, así como les digo yo, muy claro, muy aspecto para que uno pueda fundamentar sus alegatos o su defensa. Entonces, vamos a tener que leer detenidamente e interpretar bien los elementos indispensables o necesarios para que exista, para que esa hipótesis contenida en esta legítima defensa se cumpla, para que sea efectivamente verdadera. Ya no sea una hipótesis, sino sea un hecho, ¿verdad? Porque tenemos los medios de prueba para que efectivamente el argumento sea convincente. Nosotros podemos probar que efectivamente hubo legítima defensa. Y una de las primeras cosas es saber cuáles son los requisitos para que pueda existir eso. Por eso les decía yo, cuando hablamos de tipicidad, piensen que así es como de alguna manera tienen que analizar todas las normas en las distintas áreas de derecho para interpretar y saber exactamente qué es lo que se lee o cuál es el presupuesto contenido, por ejemplo, en una norma civil, en la ley laboral, en la ley administrativa. Tenemos que leerlo detenidamente y entender todo lo que ahí dice. Entonces, como es ya la costumbre, solicito que alguien, por favor, me lea por lo menos la legítima defensa, el primer numeral de la legítima defensa, el primero. ¿El licenciado? Sí. Sí, Ronald. Dijo que leyera todo, ¿verdad? Legítima defensa y el inciso, ¿verdad? Sí, el uno es todo lo que es legítima defensa. Okay. Legítima defensa. Quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes. A. Agresión ilegítima. B. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repararla.
Por favor, lea nuevamente eso. Necesidad racional. B. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repararla. No, ahí no dice eso. Repelerla. Repelerla, perdón, dice yo. Sí, por favor. Perdón. Disculpe que le haga repetir. Inciso C, no tenga pena. Inciso C. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretenda entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias, si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. El requisito previsto en el literal C no es necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes dentro de los grados de ley, de su cónyuge o concubinario, de sus padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. Bueno, perfectamente. Eso es lo que efectivamente se lee en ese numeral 1 respecto a lo que es la legítima defensa. En primer lugar, tenemos que tener claro en qué consiste o qué es una agresión ilegítima. ¿Qué les dijeron que era una agresión ilegítima? Me van a disculpar un momentito, me voy a retirar por un momento. Oye, disculpen, pero hay algo que tengo que atender. Discúlpenme. Ahorita regreso. Jóvenes, solo una pequeña intervención en lo que el doctor termina de atender ahí su pequeña situacióncita. Resulta que algunos compañeros han estado preguntando si nosotros vamos a utilizar Moodle. Ya les comento, nosotros no utilizamos la plataforma de Moodle. A ver, por favor. Entonces, todas las instrucciones siempre las vamos a dar con tiempo. A ver, no se vayan a estar alarmando ni nada. No utilizamos la plataforma de Moodle. Sin embargo, sí sabemos utilizar la plataforma correspondiente. Bien, para que estén tranquilos. Perfecto, ya estamos por aquí. Disculpen nuevamente que me haya tenido que retirar. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir o cómo interpretamos precisamente una agresión ilegítima? Es una agresión que no está justificada, ¿no? En primer lugar, realizada por un ser humano. Sí, prácticamente sí, tiene que ser hecha, realizada por un ser humano, pues. Exactamente. Debe ser real e inminente. Real o inminente. Pero en sí, agresión, en primer lugar, digamos que es una agresión. Para empezar interpretando bien, pues, el concepto de agresión ilegítima, que es una agresión. ¿Qué quiere decir ser agredido o sufrir una agresión? Podría ser abuso físico, sí. ¿Podría ser una acción violenta que afecta la vida física de una persona? Pues no solamente la vida física, también la integridad. Puede ser, ¿verdad? Obviamente hay un daño a la integridad física obviamente, ¿verdad? O un daño que se le está provocando a la persona. Es un daño, una agresión, ¿verdad? Golpes o lo que sea, que se está sufriendo, pues. Y la palabra ilegítima. Tal vez es una acción que no está establecida por ley. No necesariamente que no está establecida en la ley. Que no es permitida por la ley, sí podría ser, ¿verdad? Ilegítima es que, porque no dice ilegal, sino ilegítima. Que no hay ninguna justificación o razón para ser agredidos, ya sea física o verbalmente. O sea, prácticamente es un riesgo que nosotros estamos sufriendo en nuestra integridad, ¿verdad?
se nos está tratando de dañar. O sea, por eso es, como dice, ilegítima es porque no tienen ninguna razón ni justificación para ser agredidos, pues, para ser golpeados o querer ser lesionados o algo. Realmente nos están atacando. Pues es un ataque que se realiza a una persona sin justificación, sin razón alguna. Eso es prácticamente lo que podría significar esa agresión ilegítima. Bien, no sé, ahí más o menos ahí la tenemos un poco más clara. Eso es lo primero que tenemos que ver si nosotros estamos analizando esa conducta típica y es un delito susceptible a aplicar o responder como legítima defensa. Tenemos primero que analizar si efectivamente había o hubo una agresión ilegítima. Entonces tenemos que decir si hubo una agresión ilegítima porque yo iba pasando y de repente él se me fue encima y me empezó a golpear o empezó a amenazarme y tratando de pegarme y yo no sé por qué, si yo no hice nada, pues yo iba pasando por ahí sin mayor cosa, pues. ¿Se recuerdan que habíamos hablado, no sé si fue en esta sección, sobre que que obviamente la legítima defensa es algo muy natural e inherente a la persona, que incluso como ya habíamos platicado, si es que fue aquí, de que a nosotros cuando entramos a la escuela o cuando estamos de nuevo, si empezamos la escuela, nuestro papá o nuestros padres nos advierten precisamente de que no nos vayamos a dejar. No sé si fue en esta sección, que una de las cosas que le dicen, no sé si les dijeron a ustedes, es, bueno, pues mijo, ahí te portas bien, te vas a la escuela, no vas a estar haciendo cosas malas, ahí haces caso, y por favor, no vas a ser mal educado, porque si no, te va a caer. Y otra cosa, ¿verdad? Si alguien te quiere hacer algo, o te está haciendo, no te vayas a dejar, ¿verdad? Si alguien te quiere hacer algo, le avisas a la Miss que efectivamente te quieren pegar o te quieren hacer algo, te quieren quitar tus cosas. No te vayas a dejar. No te vayas a dejar. Y si no hay a quien avisarle y él te quiere quitar algo, te está pegando o algo así, vos sonale también. Vos no te vayas a dejar y le pegas también, ¿verdad? Cuidado, te dejas. Entonces, prácticamente lo que se estaba diciendo es que ante una agresión ilegítima, defendete. No te dejes que te peguen. Y la amenaza, ¿va? Sí, podría atentar contra los bienes jurídicos. Exactamente, esa definición es muy buena. Entonces, efectivamente, pues, eso nos lo decían a nosotros, o no sé si lo dijeron a ustedes cuando fueron a la escuela. Y eso es algo, como le digo, como ya les había contado, no sé si fue en esta sección, tal vez no, de que efectivamente eso lo hacen todos los papás, no solo aquí en Guatemala. En varios países lo dicen, ¿verdad? Incluso en una serie que estaba, en esa oportunidad tuve tiempo de ver, que estaba ahí traducida al inglés, obviamente, ¿verdad? Porque era eso, una serie coreana, de Corea, y que de repente vi el episodio y efectivamente eso estaba sucediendo. El papá le estaba diciendo a su hijo, obviamente se lo decía en coreano, pero estaba obviamente la interpretación ahí en los subtítulos, donde le estaba diciendo precisamente eso que a nosotros nos dicen. Y en Estados Unidos, no digamos, también lo hacen, pues. Ahí sí, pues lo viví un poco más, pues, porque yo viví allá, pues. Yo estuve viviendo allá y toda mi escuela secundaria, pues yo la pasé allá. Entonces sí pude ser testigo y pude ver que efectivamente así le dicen a todos. Entonces prácticamente la legítima defensa es natural. Es algo que es normal que uno no se deje, ¿verdad? Que uno no se va a dejar, pues. Si me quieren hacer algo, pues también, ¿verdad? No sé si ustedes tuvieron alguna experiencia de ese tipo o de alguna manera les advirtieron sus padres, alguno de sus padres, sobre esa situación. Híjole, a ustedes ya no les dijeron eso. ¿Sí, Maribel?
Sí, licenciado. Sí. Sí, estoy de acuerdo con eso. De igual manera, yo crecí en una escuela pública, mi primaria, y Sí. eso era lo que me mencionaban mis papás. De hecho, yo a mi hija de 11 años le acabo de decir hace un par de meses lo mismo, ¿verdad? Sí. Yo luego, ante cualquier situación que surja, ¿verdad? No te vayas a dejar. Entonces, como dice usted, tal vez es como mentalmente uno prepararse a que ante cualquier situación inesperada siempre reaccionar, ¿verdad? De la mejor forma posible, hablando, salvaguardando nuestra integridad física, ¿verdad? Claro, es decir, nosotros tenemos la obligación de defendernos o el derecho de defendernos cuando uno nos quiere hacer algo, pues no nos vamos a dejar, ¿va? Por eso es que, y perdón, porque voy a decir algo feo, pues ahí es donde la cosa no se me aclara a mí en el tema de la iglesia y la Biblia, en que ahí le piden a uno que actúe contra la naturaleza, contra natura, pues, y ninguna norma puede ir contraria a la naturaleza humana. Ese es un principio también en el derecho. Ninguna ley puede ser contraria a la naturaleza humana, ¿no? Y hay uno que dice por ahí, ustedes lo sabrán, que dice que cuando a uno le peguen en una mejilla, ponga la otra. Si te golpean en una mejilla, no respondas y pon la otra mejilla. Automáticamente le pegan a uno y cuando siente ya responde el cuentazo también, pues, sin pensarlo mucho. Le pegan a uno y uno inmediatamente reacciona. Y hay personas que son mucho más quisquiosas, que incluso molestábamos a los amigos, le tocábamos la espalda y se volteaba inmediatamente para pegar, ¿va? Entonces, obviamente, la naturaleza humana es que siempre responde y es un principio de la física. ¿Qué principio de la física estamos viendo en ese sentido? Una ley de Newton. Toda acción. Causa y efecto, licenciado. Exactamente. A toda acción hay una reacción de igual o mayor intensidad, ¿verdad? Y lo determina eso. Esa es una ley de la física. Es una ley universal, pues. Que de alguna manera esa ley de la física es aplicable, porque le digo, es una ley universal aplicable a todo. Ante una acción siempre va a haber una reacción de parte de uno. Y si hay una acción en contra de nosotros, siempre y cuando, obviamente, porque la misma norma más adelante lo dice, nosotros no la hayamos provocado. Si yo me estoy burlando de alguien y lo estoy fastidiando y lo estoy jodiendo, me va a agredir. Pues yo no lo estaba agrediendo, yo solo molestando estaba, pues. Pero obviamente hay una provocación de parte mía y el otro lo que hizo realmente también reaccionar ante esa provocación. Por lo tanto, ahí no hay una agresión, ahí no hay una agresión ilegítima. Yo provoqué esa acción, pero ya le digo, esa es una ley de la naturaleza, pues, el defendernos, siempre y cuando haya esa agresión ilegítima, una agresión, un ataque o un intento de, como dice, atentar contra un bien jurídico tutelado o en contra de nuestro honor o en contra obviamente, nuestra integridad física o nuestra integridad sexual podría ser, ¿verdad? Obviamente, pues, por ejemplo, y hago este ejemplo, pues, cualquiera de las damas, pues, si van en un bus y de repente alguien por allá atrás las pasa tocando, ¿qué hacen ustedes, pues? Si tienen oportunidad, le pueden pegar su cuentazo o su paraguaso a alguien y decir, abusivo, no me esté tocando, pues. Porque ahí están siendo agredidas ustedes, obviamente, y por lo tanto hay justificación para que ustedes actúen y respondan de esa manera, pues. Así que esa es la situación, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entender bien qué es lo que dice ahí, agresión ilegítima. El segundo necesita precisamente que sea interpretado bien, porque ahí muchas veces no nos los cuentan bien. Los profesores de Derecho Penal 2 a veces no nos explican bien ese literal B. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el literal B?
necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Que el Como- daño no puede ser mayor al que se iba a causar. Discúlpeme, no le escuché bien. Mi lady. El daño no debe ser mayor al que se iba a causar. No, fíjese que ahí dice necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. ¿Impedir o repeler qué? La agresión ilegítima. Tal vez que no agarre a cuchilladas, así como que fuera para chojín. Algo así. Que bueno, sí se defendió, pero fue una puñalada, ¿no? O fue un balazo y no que le descargó la tolva, ¿no? Me imagino. Uh-huh. Sí, en la legítima defensa no debe haber exceso, sino que solo debe ser racional, pues. Pues sí, obviamente. ¿Qué otra interpretación tiene esa necesidad racional? Que le falta un poco para poder completar el pensamiento que ahí está desarrollado. Luis Hendel. Buenas tardes. Lo puedo poner como un ejemplo, que fue como nos Hágalo usted. explicaron más o menos nosotros. Es A como ver. que, digamos, cuando nos intentan atacar, digamos, la persona que nos intenta atacar tiene un machete y nosotros tenemos un arma, no le vamos a decir a esa persona, espérame, voy a traer un machete, ¿no? O sea, utilizamos el medio que tenemos para emplear nuestra defensa. Uh-huh. Sí, eso es precisamente lo que queríamos advertir, que si de la lectura de esto, y ustedes lo leen detenidamente, dice necesidad racional del medio empleado para impedirla o rechazarla. Debe ser racionalmente el medio que se utilice. Es decir, se refiere al medio que nosotros utilizamos para poder defendernos de esa agresión ilegítima. Ojo, la norma o el numeral B no dice equivalencia, necesidad equivalente del medio empleado. Algunos incluso lo han interpretado o lo piensan o lo dicen o así lo entendieron, ¿no? O de repente así se lo explicaron, que si la persona me viene a agredir con las manos, yo no puedo utilizar un palo o un machete o un cuchillo, o incluso llegar hasta el colmo de tener que utilizar un arma. ¿Por qué? Porque si él no tiene armas, yo no debo de tener un arma, pues. Si él, en el caso que decía precisamente Luis Hendel, no es que obviamente no va a ir a traer un machete. Si él tiene una piedra o tiene un arma, puede utilizar el arma también, pues. Porque al final, ustedes saben qué es un arma. ¿Tienen ustedes claridad sobre lo que es un arma? Todo lo que causare daño físico, licenciado, o ponga en peligro el bien jurídico tutelado. Bueno, pues fíjese que efectivamente lo que quiero decirle es que esto está regulado en las disposiciones generales del Código Penal. O sea, al final del código, hay un pequeño agregado, ¿verdad? Un pequeño agregado que ahí indica precisamente disposiciones generales. Búsquenlas en su código, por favor. Después de los delitos electorales. Sí, disposiciones generales. Sí, pues, lea usted el tercero. El tercero. Artículo 1, numeral 3. Número 3. Por arma, todo objeto o instrumento destinado a ofender o defenderse. Las sustancias explosivas o corrosivas y los gases asfixiantes o corrosivos y todo instrumento apto para dañar cuando se lleve en forma de infundir temor. Entonces, el concepto de arma, como le digo muchas veces, incluso cuando hablan de arma, cuando le dice la palabra arma, automáticamente mucha gente lo que mentalmente crea una imagen es una pistola o una escopeta, un arma de fuego. No, pero eso es un arma de fuego. Pero un arma, cualquier instrumento capaz de poder producir un daño o infundir temor. Yo tengo un bate de béisbol o tengo un palo
la forma que lo estoy utilizando, esa puede ser un arma, pues, o un palo de golf, pongámosle, pues, que es así todo sofisticado, pues, para hacerlo diferente. Si tengo un palo de golf en la mano y estoy amenazando, eso lo estoy utilizando como un arma. Así como que si alguien también tiene efectivamente una pistola de plástico, pues, no, es que no era un arma, era un juguete. No, por la forma en que usted lo estaba cargando, eso era un arma, porque lo que estaba haciendo es amenazando a la persona, haciéndola creer que era un arma de verdad. Y uno no va a estar ahí para estar analizando, ¿y esa es de verdad vos? ¿O es de plástico? ¿O realmente sirve? Y el otro no va a dejar que ustedes la miren. Ustedes miran algo así que parece un arma de fuego, no se pueden analizar o ver detenidamente si es plástica o realmente no es, pues. Entonces, el concepto que tiene el Código Penal, que ahí está definido, no creo que lo hayan visto, no sé, porque eso a muchas veces se les olvida enseñarles cuando nos enseñan penal. Entonces, ahí está la definición del arma, ¿verdad? Entonces, el medio racional está diciendo de que cuando nosotros nos defendemos, que racionalmente debe ser el idóneo o el adecuado para poder utilizarlo. Puede ser que las personas que me estén agrediendo o que están provocando la agresión ilegítima no lleven palos ni armas, nada. Y yo puedo en ese momento sacar un machete o incluso llegar al extremo de sacar una pistola. Y obviamente utilizar la pistola. Pero dice, bueno, pero es que ellos tenían, las manos estaban limpias, no tenían arma, pues. Sí, pero resulta que ellos, una persona de la tercera edad, esos eran unos jóvenes de la Mara, ¿verdad? Acostumbrados a pelear y todo, y eran 2 o 3, estaban desarmados prácticamente, pero yo no podía ponerme al tú por tú contra ellos y ponerme en las mismas condiciones para defenderme, porque no es equivalente. Racionalmente había una desigualdad entre esa persona que me estaba agrediendo, o que sea un físico-culturista, pues, o que sea un experto en artes marciales, pues, y efectivamente yo entonces puedo utilizar, como le digo, cualquier objeto o cualquier medio para repelerla, porque racionalmente esa era la única manera en que yo podía ejercer mi derecho de defensa. Entonces, no es equivalente, no es necesariamente en igualdad de condiciones que requiere ese numeral B. Por eso les digo, hay que interpretarlo bien. Y como le digo, eso es un problema que incluso se ha dado en varios países para analizar. Por ejemplo, una persona que está siendo agredida en su honor, porque también es un bien, porque eso es lo que explica el numeral 1. Dice, quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos o en defensa de la persona. Tenemos que tener claro, dice bienes y derechos de otra, ¿verdad? Tenemos que tener bien claro qué quiere decir las palabras bienes. Las palabras bienes, ¿qué es un bien, por ejemplo? Que te vaya bien, vas a decir. ¿Qué es un bien? Un interés que se protege, sí. Usualmente los bienes pensamos de que efectivamente es una cosa, ¿va? Civilmente hablando, ¿no? Entonces, que sean bienes o muebles o inmuebles, ¿verdad? Estamos pensando en eso, en objetos, ¿verdad? Pero la verdad que eso no quiere decir. Bienes quiere decir cualquier cosa o derecho sujeto a una protección penal. Un bien jurídico tutelado no necesariamente tiene que ser objetos o cosas, pues. Saben ustedes la definición de lo que es una cosa, ¿verdad? ¿Qué cosa es cosa? Eso está en el Código Civil. Bueno, ¿vienes o no vienes? ¿O te vas a quedar así? ¿Qué es un bien?
¿O qué es una cosa? Más o menos, Douglas. ¿Sí? Y van a tener que regresar a su derecho civil 2. Dice que cosa es todo objeto material susceptible de tener un valor. Exactamente, que está en el negocio de los hombres, dice, de las personas. Exactamente. Entonces es un bien susceptible a un objeto susceptible, obviamente. Y tiene que ser, siempre agregarle la palabra ahí, lícito. Objeto lícito que está en los negocios, en el comercio de los hombres, pues. O sea, susceptible a eso, pues. Entonces, obviamente, porque obviamente si estamos hablando de droga o algo así, ya esa cosa ya no es cosa, porque es ilícita. No puede dejar de ser cosa, pero ya no está en el comercio de los hombres porque ya es un bien ilícito, ya te recibe otra categoría, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente. Entonces, bienes tienen un sentido completo. El honor es un bien. Nuestra integridad, obviamente, es un bien. Nuestra integridad física es un bien susceptible a ser protegido. Entonces, cuando hablemos de bienes aquí, en este tipo penal, no hablemos de cosas, objetos necesariamente. Hablemos de todo aquello que es susceptible a ser protegido por el derecho. Casi dándole una interpretación similar a un bien jurídico tutelado. Que ahí entra todo. Entonces, obviamente, ahí efectivamente en el B tenemos esa necesidad racional. Entonces, no es utilizar para defendernos o repeler la agresión ilegítima una equivalente. Es decir, equivalente es de que si él tiene pistola, pues yo puedo usar mi pistola. Si él tiene machete, pues yo traigo mi machete, pues tengo derecho a utilizarla. Sino que racionalmente era el único medio con el cual yo tenía la capacidad de defenderme ante una agresión ilegítima. Entonces, que eso hace que en un momento determinado yo pueda tener un machete, un bate o una pistola y utilizarla cuando es la única forma en que yo puedo efectivamente realizar mi defensa. Si estoy siendo agredido en contra de mi honor, ustedes saben, son los delitos contra el honor, y la persona que me está agrediendo es físicamente más alta, más grande y mucho más capacidad y más joven que yo puedo utilizar el arma. Ojo, simplemente es para impedir o rechazar, rechazar la agresión. No necesariamente puede decirse, porque dice, bueno, es que yo lo puedo matar, porque esa es legítima defensa. No, obviamente, ¿verdad? No es una autorización. Si yo con un disparo al suelo puedo provocar o puedo evitar ser agredido, eso es suficiente. Eso es suficiente para poder provocarlo. Hay un libro bastante interesante que trae un ejemplo precisamente y un análisis que hacen en Francia con el sistema procesal que ellos tienen muy especial. Entonces, que efectivamente en la novela se ve un caso precisamente de ese tipo. Y cuando a él juzgan a esta persona, lo juzgan, el juez en su análisis de la sentencia hace precisamente estos análisis en cuanto a la legítima defensa. Se llama, el autor es Albert, el nombre se escribe Albert Camus, no es Alberto Mejía, es Albert Camus, Albert Camus, entonces Albert Camus, y el libro es El extranjero. Así se llama el libro, El extranjero. Es muy interesante, ¿no? Entonces, allí en un momento determinado, el protagonista o el que juega el papel, Ludwig Giancarlo, ya leyó. Ahí después, cuando usted ya esté en proceso penal o ya léalo nuevamente y analícelo de la perspectiva penal y sobre todo procesal. Esta persona estaba en una playa cuando de repente había un grupo de musulmanes o árabes
Estamos hablando de un libro que fue escrito después de la Segunda Guerra Mundial. Después de eso sucedió. Estaban los árabes ahí y empezaron a hablarle o a decirle, y en un momento determinado él se sintió agredido o se sintió que iba a ser agredido por estos árabes que le estaban hablando, por la forma en que se expresan en árabe, y le hablaban, y obviamente ese era una persona, era un francés, porque obviamente Albert Camus es un autor francés. Entonces le empezaron a hablar. Él en un momento determinado justificó que él sintió que iba a ser agredido o estaba siendo atacado por estos 3, 4 personas árabes, y él lo que hizo fue sacar un arma y les disparó y los mata. Entonces obviamente lo detienen, lo llevan y todo. Entonces el juez, en el análisis de la sentencia que efectivamente lo condena, le dice, ¿verdad?, que realmente él no encuentra los elementos para una legítima defensa. Imagínense, casi tenemos los mismos elementos que las reglas francesas. Cuando miramos el derecho penal o los códigos penales y este tipo de cosas, casi tienen las mismas normas o las mismas reglas que tenemos nosotros también en nuestras leyes. Pues les digo que el derecho penal es la característica tiene. Lo que leemos aquí o estudiamos aquí en derecho penal, lo están estudiando en la mayor parte del mundo. Las mismas clavadas les dan allá también, no crean que solo a ustedes aquí en Guatemala, pues. Entonces, él le dice, sí, se justifica que efectivamente usted se sintiera agredido, porque no entendía el idioma ni qué le estaban diciendo, y por la forma en que se expresaban, él parece que lo estaban agrediendo, atacando o insultando. Puede entender eso, dice. Entiendo yo que usted haya sacado un arma de fuego y haya disparado, pero ¿por qué? Para repeler o rechazar precisamente esa agresión ilegítima que usted suponía que había. Entonces usted tuvo que disparar no 1, 2, 3, 4 veces hasta descargar obviamente el revólver. ¿Por qué? Cuando hubiese sido suficiente que 1 o 2 disparos hubieran provocado precisamente el repeler, hubieran detenido esa agresión ilegítima, pues. Entonces, eso es lo que a usted lo hace culpable y que efectivamente no le sea aplicable la legítima defensa. Entonces, obviamente, esa racionalidad no solo del medio empleado, incluye también que si yo tengo arma y es suficiente con que yo dispare al suelo y no necesariamente matar a la otra persona, porque puede haber un exceso en la forma que yo repelí la agresión ilegítima, que no hace aplicable una legítima defensa. Y menos, me recordé porque alguien mencionó ahí que descargar el arma, ¿verdad? Precisamente eso. Entonces, así que eso es como le digo, un libro bastante interesante. Cuando yo lo leí, estaba en la secundaria, pues no entendí bien este aspecto. Fue cuando ya entré a la universidad y leí ya los temas penales y todo, que lo volví a leer, entonces ya encontré esos aspectos de carácter penal que habían en el libro y me pareció fabuloso precisamente como un ejemplo claro en cuanto al tema de la legítima defensa. Entonces, pues ya le digo, es que ese libro lo leí antes de, estaba en la secundaria. Estaba en la secundaria cuando lo leí. Como ya les había contado, toda mi formación en secundaria, desde los 12 años hasta los 18, yo viví en Estados Unidos estudiando todo lo que era básicos y todo lo que era el equivalente a bachillerato, el high school. Y dentro de mi bachillerato era en ciencias y letras. Y obviamente ahí recibí cursos de literatura contemporánea, literatura moderna. Entonces ahí fue donde tuve que leer algunos libros muy interesantes y que obviamente cuando leo derecho y me acuerdo de ellos, digo, pues chicas, sí, eso es lo que estaba diciendo en ese libro, pues eso es precisamente. Entonces, bueno, efectivamente eso es lo que tenemos que analizar, que esa necesidad racional no solo implica el medio empleado, sino también mi respuesta ante esa agresión, que no necesariamente tengo que matar.
Lo que pasa es que él se estaba defendiendo de una agresión ilegítima. Ahí, cuando hablamos de miedo invencible, tendríamos que ver no como causa de justificación, sino como una causa de inculpabilidad, porque ahí es donde en el artículo 25 es donde está el miedo invencible. Ahí es donde está. En ese caso tal vez no se hubiera podido, sí podría haber habido un miedo invencible. El problema es que la respuesta, la forma en que éste se defendió, se excedió en la forma en que él se defendió al haber descargado completamente el arma en las personas a la cual, o la persona que él agredió, como racional para poder responder a esa supuesta agresión ilegítima que él decía. Obviamente, y no cabría tanto el hecho del miedo invencible, sino que obviamente era un poco más el error de hecho, que está regulada también en el artículo 25, en el numeral 3. Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. Entonces, en ese sentido, tampoco podría haberse calificado, porque el juez pudo haber analizado como legítima defensa o como error, pero realmente no cabía por el exceso que él había, con el cual él había respondido. Reitero, ¿verdad que es importante leer bien los artículos, entender bien cada uno de los presupuestos hipotéticos, el presupuesto contenido en la norma, que es realmente de entenderlo para poder fundamentarse uno, pues? O sea, cuando uno ejerce abogado tiene que manejar, tener un buen control de la norma, de lo que ahí se está regulando, para poder utilizarla racionalmente también, ¿verdad? Cuando usted se esté defendiendo en un caso, pues, usted está defendiendo un caso, tiene que utilizar precisamente estos instrumentos, pero tiene que tener mucha claridad sobre lo que ahí efectivamente se está regulando. Porque estos análisis que estamos haciendo, no crean que solo es bla, bla, bla. Esto es lo que a ustedes les va a servir, primero Dios, cuando ya sean abogados y de repente decidan dedicarse a esta rama del derecho de los pobres, nosotros los pobres que nos dedicamos al derecho penal, ¿verdad? Y entonces es necesario que ustedes tengan esa interpretación. Y obviamente, no pensemos solo en derecho penal, cualquier otra rama del derecho que ustedes se dediquen, tienen que entender bien qué es lo que está regulándose ahí en esa norma. Tienen que tener mucha claridad y entenderla muy bien para poder alegar, porque si empiezan a alegar de más, prácticamente rompen el esquema de la legalidad. No están interpretando bien la norma. Bueno, son las 3:50. No hemos podido avanzar porque obviamente ven ustedes, en este caso, pues hay necesidad de interpretar. Y eso que no hemos llegado a la C, que también necesita entenderse muy bien. ¿Será posible que para el día martes ustedes, el jueves que diga, ya ustedes también hayan leído lo suficiente en ese literal C, para que ya tengamos un poco más de conocimiento, qué es lo que ahí se desarrolla y qué es lo que ahí precisamente está regulando la norma, para que nos sea más fácil hoy, porque los tomé de sorpresa al momento de decir que vamos a hacer ese análisis. Pero eso es lo que tenemos que hacer para saber si efectivamente es o no legítima defensa, cuando efectivamente nosotros lo aleguemos en juicio, cuando lo aleguemos como abogados en un proceso. Entonces, disculpen que lo deje así un poco a medias, pero por la hora voy a tener que suspender la actividad. Muchísimas gracias por su paciencia, su comprensión, y espero que estas herramientitas que le estoy dando sean de su utilidad, que sean buenos abogados, ¿verdad? Que sean así. Feliz tarde, licenciado. Cabronazos así. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Que tenga feliz tarde. Gracias.